Pues muchísimas gracias por recibirme, Pastor Juanjo, y es un gran honor estar aquí entre ustedes. Pues cómo les ha bendecido Dios, si han crecido, vaya que si han crecido. Uno de las cosas que le comenté yo a mi esposa, le dije, voy a ir a visitar a Pastor Juanjo y yo sé que voy a ir a motivarme y voy más que eso, más que motivado. Es increíble. Se habla mucho de que en los Estados Unidos hay muchos recursos, muchas maneras de crecer, pero Dios también está en España, hombre, y este es pues un lugar que el Señor ha bendecido y ha prosperado grandemente, más que muchas comunidades en Estados Unidos, se los digo. Entonces, qué bueno que ustedes apoyen y sueñan juntamente con el hermano Juanjo y su esposo y su familia. Están soñando juntos y el Señor tiene cosas grandes para este lugar. Llegó el tiempo de la multiplicación. Llegó el tiempo en que el Señor les va a sorprender, ¿verdad? Grandemente. Entonces, ¿están listos? Han estado remendando las redes para que no se revienten, porque viene grande bendición. Amén. Vamos a ir a la palabra esta mañana, tarde, que es tarde. Yo traigo los horarios todavía un poco cruzados en mi país. Son las 4 de la mañana, así es que he despertado a mi esposa con los videos. Bueno, sí, pero ahí por ahí estuve grabándole. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6. Es un pasaje que usted lo conoce, quizá desde la escuela dominical. De pequeño fue usted enseñado esta historia de la vida real. Dice capítulo 6, los apóstoles regresaron de su viaje. No sé si tenga usted la misma versión, me puede escuchar, pero dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Padre, bendice esta palabra, Señor, palabra de conocimiento, de sabiduría, de ciencia. Abre nuestro entendimiento. Señor, háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando venía yo para acá, se puso en mi mente la palabra multiplicación. Y el Señor me llevó a este pasaje. Nuestra hermana que enseñó e ilustró algo hace un momento en la ofrenda, hablaba de que 1 menos 1 es 0. Estás en nada. No hay forma de multiplicar el 0. ¿Cómo lo multiplicas? En la ciudad de Corpus Christi, es un pueblo cercano de donde yo vivo, allá en el estado de Texas. Mi esposa y yo fuimos a comer unas hamburguesas a un sitio. Y en ese lugar hay una estatua de bronce y viene un señor con una placa y detrás viene una fotografía con un estante o un local pequeñito de madera y donde dice hamburguesas 25 centavos. 25 céntimos de dólar.
Ese fue el primer establecimiento de esa franquicia, se llama Whataburger. Empezó vendiendo una hamburguesa en el año de 1950. Esa estatua es del fundador de esa franquicia. Hoy es una de las franquicias más importantes de Estados Unidos y factura $2,000 millones al año. Pero empezaron vendiendo una hamburguesa. Siempre se hizo una hamburguesa al principio. Se multiplicó, ¿verdad?, la venta. Y dio la primicia de esa hamburguesa. Por eso la palabra de Dios habla de dar primicias, ¿verdad? Cuando tú empiezas honrando a Dios, empiezas con el pie derecho. Y eso es algo que Dios vio. Entonces la multiplicación es un fenómeno milagroso. Hay cosas que no las vamos a entender. Nuestra hermana hablaba de las matemáticas de Dios. Son matemáticas completamente distintas a las de la tierra. A veces no me cuadran a mí los números. Pero Dios, que creó todas las cosas, Él sabe multiplicar. Él sabe multiplicar y podríamos decir de la nada, pues emana de su poder todo. En el pasaje que estamos leyendo, Jesús quiso hablar en un momento de intimidad con los discípulos, alejado de las multitudes. Hay cosas que a veces necesitas hablarlo. No dice aquí si los iba a reñir, si los iba a felicitar, si iban a elaborar algún plan o simplemente querían compartir un tiempo a solas en intimidad. Pero necesitaban un espacio. Un espacio. El liderazgo en la iglesia también necesita su espacio. No es que Jesús hiciera excepción, sino que había cosas que en la madurez de estas personas, que en el avance de estas personas, en la estrategia que Jesús tenía con su equipo de trabajo, con estos discípulos, necesitaba hablar. Usted sabe que en las juntas de líderes saltan cáscaras, ¿verdad? Siempre, no sé aquí, pero en mi iglesia sí, saltan cáscaras, decimos nosotros. Bueno, hay cosas que hay que arreglar, que hay que mejorar, ¿verdad? La autocrítica es importante, definir cosas. Siempre, ¿verdad? Creo que los músicos cuando se reúnen, pues sabes que esto salió bien, esto salió mal, hay que hacer estos cambios, las estrategias, las cosas en cómo se estén haciendo siempre por mejorar, ¿verdad? Y también al pastor le llueven, porque a veces nosotros si somos autocríticos y si sabemos recibir una crítica de buena fe, constructiva de parte de tu equipo de trabajo, si tienes esa humildad, tienes ese espíritu de humildad, vas a mejorar. Y en esas reuniones, ¿verdad? Se crece, se mejora, se establecen, se planean. Pero resulta que era un tiempo de popularidad, era un tiempo en que Jesús estaba siendo conocido por todas partes, en todos los sitios. Y no se podía. Le siguieron las personas, le siguieron. Llegaron incluso primero que él, al punto que Jesús se compadeció de ellos. Los vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Luego hablamos entonces. Hay mucha gente y creo que me quieren escuchar. Y dice aquí que Jesús compartió con ellos, habló con ellos, se dirigió a ellos. Se les oscureció, se les llegó la tarde, pasó el tiempo. Les estaba hablando un mensaje del reino. Entendemos lo que es la palabra de Dios, el pan espiritual. Pero ¿qué cree? Decía un pastor, a la gente hay que darle pan de arriba y pan de abajo. ¿Verdad? Por eso en muchos servicios ya están viendo el reloj cuando se acerca la hora porque ya quieren pan de abajo. Sí. Entonces, mira, si tú ves la necesidad de un hermano y oras por él, pero no le ayudas, estás haciendo la mitad del trabajo. Le ayudaste a medias. Tienes que ayudarle conforme tus posibilidades, pero tienes que ayudarle. Y Jesús vio la necesidad, ¿verdad?, de alimentarles. Dice la palabra
Usted vio, va a haber un milagro que ocurrió aquí, ¿verdad? Dice la palabra, el pasaje se llama la alimentación o la multiplicación. Cuando hablamos de multiplicación, hay leyes que rigen esta misma. Número uno, el desafío. La vida está llena de desafíos. ¿Qué es un desafío? Es un reto que tienes que cumplir contra viento y marea, contra circunstancias, contra todo en contra. ¿A quiénes les gustan los desafíos? Los cristianos constantemente tenemos desafíos. Si tú quieres ser una persona de éxito en el Señor, hay una ley que tienes que llevar, que es la del desafío. Esa es. Entonces, en el desafío tienes que dar muchos pasos de fe. Cuando yo iniciaba el ministerio en mi país, hablé con un pastor que tenía ya muchos años más que yo, y eso fue lo que me dijo: tendrás que dar muchos pasos de fe. Cuando eres pastor te enfrentas a muchos desafíos. Hay cosas que están en tu corazón, ahí están, pero no sabes por dónde empezar. No tienes todos los recursos, pero tienes eso que está en tu corazón. Y cuando el Señor te llama, tú tienes que tener esos retos. Tienes que atreverte, tienes que ser intrépido, tienes que arrebatar, tienes que pelear aquello. Habrá personas que te desanimarán, habrán personas que te dirán que no se puede, que estás loco, que te juzgarán, pero cuando algo está en tu corazón, eso está ahí. Entonces, la primera ley de la multiplicación implica un desafío. Otra ley que implica la multiplicación es el sitio, el lugar. Estaban en un desierto. ¿De dónde vamos a sacar alimento? Aquí no hay ningún Walmart o Mercadona o Carrefour cerca, no vemos nada por aquí. ¿Qué hay en un desierto? Pues ausencia de vida. Y es ahí donde tú entiendes que lo que tiene que ocurrir ahí es un hecho sobrenatural. Que lo que tiene que ocurrir ahí es la provisión divina. No hay otra forma. Qué interesante es. A veces creemos que Dios tiene sentido del humor porque, Señor, me has puesto ahí en un lugar que es desértico, Señor, no hay nada. Mira, allá es más verde, allá hay más agua, allá hay más recursos. No. Cuando tú tienes un llamado de Dios, vas a ir a donde Él te indique, a donde Él te diga, no a donde se te acomode mejor. Diga, ouch. Ese es el punto. La multiplicación se da a veces en el lugar más inhóspito. La multiplicación se da en donde todos dicen no. Pero tú caminas en lo sobrenatural. ¿De dónde sacó agua Moisés? De una roca. ¿En dónde se alimentó el pueblo? En un desierto. En ese punto se da la multiplicación. Ahí va implicada la fe, tu confianza. ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces, hay otra ley en la multiplicación que es la hora. A esta hora ya es tarde, Señor, está todo cerrado. No hay dónde traer. Mire, vamos a este pasaje, vamos de nueva cuenta. Y dice aquí, mire lo que dice aquí, las instrucciones que dio Jesús. Es muy interesante que Jesús Marcos capítulo, me perdí, dice mi teléfono. Mire, yo estoy Entonces,
Dice, al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron, en este lugar alejado ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Mire que nada más dio una instrucción. A veces Dios te da una orden y no te da explicaciones, simplemente te da una orden y tenemos que seguir a ciegas las cosas. Le queremos primero a Dios que nos explique bien detalladamente cómo vas. No, el Señor le está dando una orden. Pero Señor, explícame, no te entiendo. No podemos a veces entenderlo. Jesús, que es omnisciente, que todo lo sabe, en el antes, en el presente y en el después, te está diciendo, hazlo y hazlo. Do it. Just do it, como decimos allá. ¿Con qué? Preguntaron. ¿Con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. O sea, ¿no sabes sumar, Señor? ¿No sabes contar? ¿No te tanteas? ¿No ves? Mira, creo... ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Mire qué interesante. El desafío de la gente. ¿Por qué los sentó en grupos? Hay principios que tenemos que establecer para que la multiplicación se dé. Y uno de los principios es el orden y la administración. Los agrupó en 50, en 100. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios de orden. Es importante que cuando lleguen cosas a nuestras manos, sepamos administrarlo bien. Tenemos que, si no hay orden, no hay multiplicación. Usted quiere que Dios, mire, la multiplicación para que se pueda dar, usted quiere multiplicación de sabiduría, usted quiere multiplicación de salud, usted quiere multiplicación de recursos económicos, usted quiere multiplicación de personas en la congregación, usted quiere multiplicación de sabiduría, usted quiere multiplicación de dones, de talentos. Cualquier cosa que usted quiere que se le multiplique, usted tiene que seguir principios de administración. La administración es de Dios y tiene que haber un orden. Así es que el primer principio es que usted, si quiere que su familia se multiplique en bendiciones, usted tiene que poner en orden su casa. Usted tiene que poner en orden la iglesia. Usted tiene que poner en orden sus finanzas. Usted tiene que ofrendar y diezmar. Eso es poner en orden. Es el principio bíblico. Porque hay gente que dice, fíjese que no me alcanza. ¿Tienes en orden tus finanzas? Poner en orden tus finanzas no es distribuir cuando tú recibes un ingreso. Y el primer orden es lo que dice la palabra de Dios. Llega Nauch. Señor, no te alcanzó esta vez porque llegó la factura del gas, de la electricidad, del pago, del carro, de la hipoteca, del colegio, de la ropa y te sobró muy poco, Señor. No hubo un orden. El orden es la prioridad, es que establezcamos lo que es primero para Dios. Y dice que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre, decía nuestra hermana hace un momento en lo que leía de la palabra. La verdadera bendición es la que viene de Dios y dice la palabra y no añade tristeza con ella. ¿Cuál es la diferencia? Que hay muchas personas que no conocen al Señor y pueden ser prosperadas económicamente, pero puede ser que no sean felices. La bendición que encima de ser de beneficio, dice cuando proviene de Dios, agrega alegría, gozo. Esa es la diferencia. Que usted, si es prosperado por Dios, usted va a ser feliz. Hay personas, mire, yo vengo de un país donde la gente está muy materializada. Todo es dinero, todo es marketing. Money talk, todo. A veces la gente deja de asistir a la iglesia porque se afanan en trabajar.
Una cosa es que a veces tengan la necesidad de hacerlo por algún domingo, pero hay otras veces muchas personas dicen, es que es más dinero, más overtime, que es tiempo extra, no sé cómo se le llama aquí. Y la gente por el afán de querer tener más, se anota a trabajar más tiempo extra, porque quieren tener más dinero, porque asumen deudas innecesarias. La gente compra deudas o se mete en deudas porque compra cosas innecesarias. Tienen hasta el tope las tarjetas de crédito. Tienen hasta el tope. Mira, allá ocurre mucho que la gente saca todo, los carros los saca, aquí yo creo también los carros, los muebles le llaman, los saca a crédito. Y a veces no lo necesitan, pero la vanidad o el querer tener un carro de cierta marca o una camioneta o furgoneta de cierta marca, decimos, la trae en la espalda porque la debe toda, pero ahí está. ¿Y sabes qué pasa? Que no lo deja dormir el pago de esa camioneta, porque tiene que pagar una cantidad muy alta de mensualidad para poderla tener. Entonces, si esa camioneta no te da paz y no te hace y te quita tranquilidad, te resta felicidad, no puede provenir de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, cuando tú tienes algo que viene de Dios, lo vas a disfrutar y vas a tener la paz para disfrutar, para gozarte de ello. Entonces tienes que poner orden. ¿Se da cuenta? La multiplicación se da en el orden. Uno de los propósitos, de las cosas que tenemos en la congregación es que no hay números rojos. Tenemos 0 deudas, solamente las del mes, las de la electricidad, que eso es cada mes, pero nosotros tenemos instrumentos, tenemos sillas, tenemos cortinas, tenemos todo lo que hay. No debemos absolutamente un céntimo. Todo lo hemos ido pagando. Eso es orden. No podemos tener la casa de Dios en números rojos. Números rojos se llama cuando estás endeudado. A lo mejor usted hoy está en números rojos en sus finanzas. Hay que poner orden para que usted pueda empezar a multiplicarse. Entonces, nosotros, yo creo que le vamos a hacer un monumento al pollo porque asamos platos de pollo y los vendemos y es como hemos podido obtener los recursos para pagar lo que hay ahí. Allá se acostumbra de que un sábado al mes vendemos 100 platos de pollo, ponemos unos asadores allá al aire libre y vendemos los platillos, repartimos los boletos y nos ponemos en un punto clave de la ciudad y la gente, no sé si aquí se hace pollo asado, bueno, y la gente, y ponemos en un cartelón, ¿verdad? Que es para la iglesia, pedimos un permiso a la ciudad y todo, hacemos la gestión para vender los platillos de pollo. Por eso le digo, va a haber un monumento al pollo en el cielo, porque nos hemos hecho de todo vendiendo pollo. Y ahí está el pastor con un equipo haciendo platos de pollo. Me dice experto en hacer pollo, me dice experto en asar pollo. Hermanos, y digo yo, hermanos, vamos a tener una actividad de pollo. Y todo es de traje, pero no de traje, sino de traer. A ver, ¿quién pone 5 bolsas de pollo? Un hermanito, la hermanita Juanita levanta. Yo pongo 5 bolsas, la hermanita Panchita. Yo le pongo otras 5 bolsas de pollo. Y así, cada quien pone pollo crudo y luego nos juntamos un día determinado a prepararlo, a sazonarlo y a condimentarlo y a refrigerarlo y listo. Y todo lo que se hace, y así lo hemos hecho. Pero no debemos nada. Paso a paso, ¿sí? Se multiplica el pollo, hermana. Se multiplica de verdad. Pero bueno, yo he tenido que... Yo al principio como que, bueno, la gente, pues el pastor está loco, ¿cómo que pollo? Yo tenía que ser el primero en decir, yo pongo pollo. Yo pongo la primera bolsa. Y eso es algo muy importante. Entonces, se empieza con una pieza y luego con otra. Y llegaba a veces puntos en que yo decía, Señor, le estoy dedicando más tiempo a asar pollo que a predicar.
está poniéndose bueno el negocio, se me hace que voy a cambiar de giro. Y mi hijo me decía, pa, ¿por qué no vendemos mejor pollo? Porque como que la iglesia no está entrando mucho, como que está muy despacio en las finanzas y no está entrando, entra más en el pollo. Y yo, sí, cierto. Y ya estaba yo pensando en comprar un asador más grande y vender más seguido, más fines de semana. De veras, porque se puso buena la venta del pollo. No por nada, pero lo hacemos muy bien, ¿eh? A mí me gusta el asador, nuestro hermano Juanjo sabe de lo que hablo a él. Cuando va, le hago su pollo, su carne asada. En Texas, si no tienes un asador, una parrilla, puede faltar un mueble, puede faltar un sofá, pero el asador no puede faltar. Si vas a una casa y no hay asador, no hay barbacoa, no hay parrilla, no la compras, no. Tiene que tener, ¿verdad? Es algo cultural a nosotros. Así es que eso se da. No sé aquí que se dé, a lo mejor no sé. De repente, a lo mejor un día puedes poner un asador afuera. Es un imán, el humo del pollo. Entonces, tienes que tener la iniciativa, empezar. Y dice aquí, entonces, es lo mismo, mire, tienes que poner en orden tu familia para que Dios multiplique las bendiciones de tu familia. Pero si no pones orden, ¿cuál es el orden? Primero el Señor. Uno de los compromisos que yo tengo, yo prefiero ser primero un buen padre que un buen pastor. La Biblia habla de que si no podemos gobernar bien nuestra propia casa, menos la casa del Señor. Allá la otra Biblia dice, candil de la calle, oscuridad en la casa. Tengo que ser primero ejemplo en mi casa. Entonces, para mí sería un fracaso en la vida que yo fuera un gran pastor, pero un mal padre, un mal esposo. Yo tengo un compromiso mayor porque mis hermanos carnales están en la congregación conmigo. Así es que hay una línea muy delgadita entre ser hermanos, ser brothers y ser su pastor a la vez. Es un doble compromiso. Tengo que dar buen testimonio. Y a veces no sé. Usted sabe que los hermanos discutimos mucho. Bueno, yo con los míos, no sé si usted con los suyos. Y digo, ahorita no voy a ser pastor. Porque en cuanto ya no les gusta cómo les estoy hablando, me señalan, hey, pastor. ¿Verdad? Pero es mi familia. Y Dios me ha concedido ganarme mi familia. Y me estoy ganando familiares, primos. Y está creciendo la iglesia y es familia. Eso es un reto muy importante. Hay que poner en orden tu casa. Hay que poner en orden tu familia. Y cuando tú pones a Jesús como prioridad, ese es el primer principio. Poner en orden tu casa. La multiplicación se da. ¿Tú quieres tener sabiduría de parte de Dios? Una sabiduría sobrenatural. ¿Para qué se requiere la sabiduría? Para todo. Jesús en su ministerio fue un ministerio de estrategia. Fue un ministerio de tomar decisiones correctas. Fue un ministerio de tomar decisiones en el tiempo exacto. Tú tienes que ir al Señor y decirle, Señor, dame sabiduría. Ahora, pero ¿cómo te va a dar Dios sabiduría? ¿Cómo es que te da la sabiduría? ¿Acaso puedes ir a la farmacia y decir, deme 25 miligramos de sabiduría? Una cápsula que me dé sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Dice que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo puedes tú tener la mente de Cristo? Si usted se junta con una persona muy seguido, usted va a adquirir su mentalidad. Júntese con el Señor. Ore más. Lea más la palabra. Escuche cosas que están en la palabra. Lea mensajes. Venga a la iglesia. Relaciónese con hermanos en la fe. Arrímese a un buen árbol. Personas que le sean de edificación y de bendición, que alimenten su espíritu. Hay personas que son de bendición cuando le escuchas. Y adquiere la sabiduría de parte de Dios a través de su palabra, a través de otros hermanos. Yo a veces estoy viendo un programa de televisión X y el Espíritu Santo utiliza eso que estoy viendo para después darme una enseñanza y luego llevarlo a la iglesia. Esa es la clase de sabiduría, que las cosas naturales, Dios
las transforma aquí, en tu corazón, para que las puedas aplicar en beneficio de tu vida, en beneficio de la obra de Dios. Es algo sobrenatural. A veces tú dices, pero a veces una persona tiene una idea brillante y tiene éxito y dices, pero ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Viene una chispa de parte del Señor. Viene la sabiduría, es algo que el Señor da. Dice la Biblia en Santiago, cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando. Pida sabiduría. Muchos de los problemas que tenemos es porque hemos actuado sin pensar. Pídale sabiduría a Dios cada mañana, Señor, ayúdame a actuar con sabiduría. Sabiduría para escoger mis relaciones, sabiduría para en mi trabajo destacar, sobresalir, para sabiduría para poner estrategias en este negocio que estoy abriendo. Se requiere de sabiduría. La sabiduría clama en las plazas. Los simples no la ven, los simples la ven pasar. Pero cuando usted es un hijo de Dios, usted está en otra dimensión. Una hermana me decía una ocasión, no sé, ahora que me convertí, como que estoy en un estrado, en un escalón distinto, veo la vida desde otra forma. Es que la estás viendo desde la óptica de Dios. Cuando tú ves las cosas desde la óptica de Dios, estás trabajando, moviéndote en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento, es superior a la sabiduría humana. Y esa es la sabiduría. Pon en orden tu cabeza, pon en orden lo que... Tu cabeza no es un bote de basura para que le metas malas cosas. Fíjate bien lo que ves, lo que oyes. Hoy en estos aparatos está Dios y el diablo también. ¿Verdad que sí? ¿Sabe usted que a la orden de un dedo está cualquier información que usted quiera? Esta es la generación de mayor información en la historia de la humanidad. Ninguna generación en la historia de la humanidad había tenido tanta información como la que se tiene hoy. Pero ¿sabe qué? Mucha de la información que está ahí no es información correcta ni buena. Tenemos que aprender a ser selectivos. Diga conmigo, selectivo. Sea selectivo. Mire, yo y mi esposa hace mucho que no vemos una película. Antiguamente veíamos películas los viernes, ya no hemos tenido tiempo. Pero cuando nos decidíamos a ver una película, yo no me gusta cualquier género, ni tampoco cualquier película. Y como pastor que soy, tengo que ver películas sanas. Y a mitad de película la tenía que cortar y me daba coraje. Le decía, no puede ser que no haya nada sano. Es que la verdad, cada vez hay menos entretenimiento sano. Y a veces estaba la trama muy buena, pero salía algo y decía a mi esposa, la voy a tener que quitar, no puedo seguirla viendo. ¿Pero qué dice? Bueno, todo el mundo lo ve. Bueno, ¿me explico? Empezamos a bajar nuestro nivel de tolerancia. Nos damos permiso. Eso no es actuar con sabiduría. Entonces, para que la multiplicación exista, tiene que haber orden. ¿En qué otra cosa usted quiere tener multiplicación? Bueno, dice aquí, hablamos de gente, la multiplicación de la gente. Todo pastor soñamos con tener más gentes en las congregaciones. ¿Quién no? Pero ¿sabe que hay métodos bíblicos y métodos humanos para multiplicar las iglesias? A nosotros a veces como pastores no nos interesa el método, simplemente que se llene la iglesia para que haya más gente y haya más ofrenda, y haya más ingresos, y haya más movimiento, y haya más boom. Pero a veces no son los métodos de Dios. Hoy el marketing, hoy los métodos de afuera a veces son más utilizados. No estoy en contra de los métodos humanos. Dios utiliza también métodos humanos. Pero un pastor tiene que ir a Dios. Un pastor tiene que ir a Dios. La palabra
me habla de cómo la iglesia se añadía a los que habrían de ser salvos. La palabra me habla de ese método bíblico de palabra de oración, que esa es la base. Una iglesia no tiene la opción, nada puede sustituir la oración, nada puede sustituir la palabra. Tú puedes utilizar tecnología, tú puedes utilizar los medios de comunicación, tú puedes utilizar un buen local, un buen edificio, eso es bueno, eso es válido. Pero no puede ser sustituida la palabra, ni puede ser sustituida la oración. Me refiero que hay iglesias que han crecido, pero han dejado a un lado la palabra y la oración. Son iglesias que son más el púlpito es más un centro de motivación. Iglesias que dicen, dan palabra que engorda pero no nutre. Como en la comida basura, ¿verdad? Como en la comida chatarra que decimos allá. Junk food decimos allá. Esa comida que te llena pero no te nutre. Pero que mantiene a la gente entretenida. ¿Por qué? Porque la gente va a la iglesia muchas veces no a buscar de Dios, no a buscar un cambio, no a buscar un compromiso con el Señor. Simplemente van a calmar su conciencia y a buscar oír lo que ellos quieren. Y eso hay mucho. Estamos viviendo tiempos de apostasía, en que hoy a la gente se le está predicando más humanismo que otra cosa, más psicología que otra cosa. Todo está bien, no te preocupes. Cosas así que no están confrontando a la gente con su pecado. Hay iglesias que no quieren hablar la palabra pecado. Hoy nadie quiere predicar la cruz, hoy nadie quiere predicar santidad, porque eso no es muy popular, eso nadie lo quiere escuchar. A nadie le gusta que lo riñen, que lo regañen, que lo reprendan, que lo confronten. Entonces yo, por tener más gente, voy a suavizar mi mensaje y así mantengo a la gente conmigo. Pero va a ser gente que no está viviendo como a Dios le agrada. Una de las cosas que Dios me va a demandar a mí como pastor es que si no les prediqué lo que la palabra dice, yo voy a dar cuentas. Los pastores vamos a dar cuentas. Tenemos que estar comprometidos con la palabra. La palabra es muy variada, es muy diversa y se tiene que hablar lo que es. A mí me gusta predicar bendición, a mí me gusta predicar prosperidad, a mí me gusta, porque yo soy una persona prosperada. A mí me gusta predicar todo ello, pero también me gusta predicar la cruz. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El mensaje de la cruz cada vez se predica menos. ¿Qué es el mensaje de cruz? Predicar la cruz es predicar sacrificio, es predicar renuncia. Como que no es muy popular eso. Entonces, hay que poner en orden nuestra vida. La multiplicación de la gente se da en el modelo de Dios. Y vemos aquí, voy a ir cerrando. Mire, después de que fueron agrupadas las personas en 50, en 100, y que hubo un orden, no dijo Jesús, a ver, tomen los peces y láncenlos ahí como vayan cayendo y ahí que los vayan manoteando el que lo vaya. No, se fue repartiendo. Aquí reparten comida, ¿verdad? Hay un orden, hay una libreta, se anota el nombre o la misma persona se vuelve a formar. ¿Verdad que tenemos que evitar eso? Porque hay mucha gente viva, ¿verdad? Hay gente que cuando nació le pusieron viva, viva, viva. ¿Verdad? Sucede. Tiene que haber un orden. Mi hermano recibe recursos y él los tiene que administrar correctamente y darlos correctamente. Eso es un buen principio. ¿Y sabe qué? Aquí están los frutos. Lo que usted ve materializado aquí es el resultado de haber una buena administración. Yo no le tengo que preguntar a mi hermano si es administrado. Esto me dice que está él bien administrado. ¿Qué cree? Siga el ejemplo de su pastor. No crea que le va bien de a gratis. Él tiene que ser disciplinado, organizado, administrado. Seguro que él se sienta a hacer números. Seguro que él se sienta a planificar. Seguro que él se sienta a contar. Eso es de Dios. La iglesia tiene que tener un orden.
Ese principio de que el Señor los agrupó y los sentó, habla de orden. Y dice que al final sobraron 12 cestas. ¿Por qué 12? El número 12, cuando yo lo veo en la Biblia, siempre habla de gobierno y de perfección y de autoridad. Gobierno, perfección, autoridad. Las 12 tribus de Israel. Orden, gobierno, perfección, autoridad. Las cosas provienen de Dios. Esos peces que se multiplicaron, esos panes que se multiplicaron, los multiplicó el poder de Dios. Pero estableció principios que nosotros tenemos que seguir. Mi país es un país muy metódico, muy pragmático. Todo lleva un método en Estados Unidos, todo lleva un método. Por eso es el país de las grandes corporaciones en el mundo. Por eso es el país de las transnacionales en el mundo. Muchos le llaman el país de las oportunidades. Muchos hablan del sueño americano, pero ¿sabe que el sueño americano no se da de manera automática? No es que tú pongas un pie en Estados Unidos y en el momento en que lo pones el sueño americano llega. El sueño americano no llega de manera automática. Tienes que cumplir principios. Tienes que integrarte a la cultura, tienes que aprender el idioma, no tienes que quebrar la ley, tienes que ser trabajador, tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener perseverancia. Son muchas cosas que tú tienes que reunir para que el sueño americano llegue. Si yo puedo decir que he vivido y estoy experimentando el sueño americano, apliqué todos esos principios. Hay gente que tiene en Estados Unidos 20 años y siguen en la pobreza. Están más endeudados que cuando llegaron. De verdad. Siguen dependiendo de los subsidios del gobierno 20 años después. No creo que porque estás en Estados Unidos tienes dinero, eres rico y todo el mundo trae un carro, porque eso es en el cine, ¿verdad? Las películas, las casas, los autos, la ropa. No, hay gente que está en Estados Unidos y no ha prosperado, no ha progresado. Entonces, cuando le pedimos al Señor que nos bendiga, el Señor nos va a bendecir. El Señor tiene el poder para multiplicar, pero tienes que poner tu primer granito. Tienes que hacer tu esfuerzo. Dice la Biblia que los de la tribu de Isaacar eran entendidos en sus tiempos. Decimos nosotros, ¿sabes cómo corre el agua? ¿Usan esa frase aquí? Él sabe cómo corre el agua. Sabe cómo está la movida. Ser entendidos en tus tiempos es saber en dónde estás parado. Cuando tú llegas a una ciudad, a un país, a una iglesia, a un trabajo, tienes que saber dónde estás parado. Tienes que saber en dónde estás. Tienes que saber, entendido en tus tiempos. Mire, la iglesia hoy en día necesita fijar una posición ante lo que está pasando en el mundo. Cuando tú hablas de multiplicación, tienes que conocer las reglas de la multiplicación. Tienes que saber dónde estás parado. A veces, hay personas que han invertido allá, las criptomonedas están de moda aquí también. Hay gente que ha invertido en estas corrientes nuevas. Algunos han prosperado porque lo saben hacer y otros se han ido a la quiebra, porque solamente han seguido la corriente. No entienden bien cómo funciona. Si no entiendes bien cómo funciona, no te metas. Pide asesoría. Ves con los que saben. No puedes tú. La iglesia hoy vive en un mundo con muchas ideologías, con muchas cosas, formas de ver la vida. Nosotros tenemos que ir a la palabra. A mí me dicen, oiga pastor, ¿qué piensa usted? Digo, mira, yo pienso muchas cosas, de algún tema en especial. Digo, yo pienso muchas cosas, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Nosotros tenemos que fijar una posición, los creyentes, de lo que la Biblia dice respecto a todos los temas que hoy están en el mundo.
Usted tiene que meterse en la política. Yo me arrepiento de haberle dicho a la iglesia, no se metan en política. Es un grave error. Usted tiene que votar correctamente. Porque hoy la iglesia cristiana puede influir en la política. Y le voy a decir por qué. Porque hay países en el mundo en donde los cristianos no salieron a votar porque dijeron que eso no les compete a ellos, y gobierna un tirano o gobierna una persona que trae leyes antidios o antibíblicas, persecutorias, y después andan con pancartas manifestándose contra el gobierno, pudiendo haber votado y evitar eso. Usted vota no por derecha, no por izquierda, no por centro. Usted va a votar por el menos malo, pero usted va a votar por quien traiga los principios y valores cristianos, quien esté a favor de ellos. Tenemos que ser entendidos en nuestros tiempos. ¿Dónde estamos? Entonces, estas personas de la tribu de Isaacar eran entendidos en sus tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer para elegir correctamente. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Sin duda, la iglesia tiene una función. Ustedes aquí en esta ciudad están empezando a brillar cada día más, y cada vez se está escuchando más de ustedes. La voz se corre, la voz se pasa de boca en boca, de persona en persona, como en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice la Biblia que la iglesia tenía el favor de todo el pueblo, que eran gente de buen testimonio, se oía bien de hablar de ellos. La forma en que la multiplicación se da es agregando personas, pero el buen testimonio es clave. Voy a cerrar aquí. Cuando yo le dije al Señor que trajera a mi familia a Cristo, la mejor forma de evangelizar es a través de tu testimonio. Ellos no me iban a escuchar un sermón, ellos iban a ver cómo vivo yo. Y uno de mis hermanos estaba teniendo una vida personal mal, estaba divorciado, había perdido su casa, era un desorden en su vida, pero él me vio que yo tenía en orden mi familia. Y de verlo, de cómo vivía yo, él vino a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve cómo vives tú, dice, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Es la forma en que la gente va a venir a Cristo. Cuando nosotros los creyentes vivamos piadosamente y demos ese buen testimonio, los demás se van a querer agregar, los demás se van a querer añadir. Eso es clave. Se va a dar la multiplicación. El Señor esta mañana me habla de que esta iglesia, por lo que he visto yo en mi hermano, les he seguido, ¿verdad? Desde la distancia. Porque déjeme le digo algo, que a veces estás más unido con una persona que está a 10,000 kilómetros que con alguien que vive enseguida de tu casa. Me pasa con mi hermano Juanjo. Yo a veces hablo más con él, que está en el otro lado del mundo para mí, o a la inversa, y estoy más unido con él que con alguien que tengo a unos metros. Hay más identificación. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una identidad, un mismo llamado, tenemos muchas cosas en común. Los cristianos de la primera iglesia tenían cosas en común. Ustedes tienen cosas en común. Ustedes se entienden, nosotros nos entendemos entre nosotros. Hay códigos que están entre nosotros. Tenemos experiencia de vida que nos identificamos unos con otros. Nuestra hermana hablaba de una deuda de dinero. Yo tuve una deuda de dinero de $11,000 justamente antes de venirme, y mi hijo fue a una corte. Y le estoy dando este testimonio, me identifiqué con ella. Es mi hermana en Cristo, ella ha expuesto su necesidad, y lo mismo. Yo también expuse mi necesidad. Señor, yo no puedo pagar ese dinero. Y fui a una corte antes de venirme el 8 de noviembre. Fui bien orado, bien ayunado, bien ungido. Señor, voy a ir a esa corte. Señor, dame gracia que cuando yo esté enfrente del juez resplandezca mi rostro. Y Señor, tócalo, Padre, al juez. Y no llevé abogado. Señor,
pues, ay Señor, dame la sabiduría. Te llevo a ti, Señor, ¿qué hago? Pues usted se puede representar solo. Pues ahí voy con mi esposa temblando y vamos, y mi hijo, y lo hicieron jurar, y es muy serio jurar allá, es tu palabra, es honorable, y bla, bla, bla. Y ahí estamos, Señor, y hablando en lenguas, y Padre Santo, y ahí estoy, pero así, acá despacito entre mi Padre, y toca el juez, y Señor, yo no puedo pagar ese dinero, y acuérdate que mira, soy tu hijo, Señor, y Padre, ¿qué te cuesta? Tenía un devocional ahí adentro de la corte, y están las cámaras ahí, ¿verdad? Y el juez dijo silencio, ¿verdad? Y yo no podía hablar mucho porque tienes que respetar, ¿verdad? Es una corte. No sé qué tan solemne sea aquí, pero allá es muy, muy solemne. Cuando estás enfrente de ese hombre de la toga, hombre, te tienes que poner en pie cuando entra y sentarte cuando él se sienta, y solamente puedes hablar cuando él te da. Y si quieres hablar, tienes que pedir permiso, y es todo un protocolo. Pero ahí estoy yo, Señor, sufriendo. Se sufre, hermana, se sufre, hermano. He tenido también esas pruebas muy duras. El pastor también tiene las pruebas que usted tiene. El pastor también lo persigue el diablo. El pastor también tiene esas dificultades. Y ahí estoy, Señor, Padre. Y al final, pues nos dice el juez, bueno, en un mes voy a mandarles el escrito no nos dijo si sí o si no habíamos ganado el caso. Pero se le salió decir al escribiente, porque mientras el juez está hablando, todo se está escribiendo en una computadora, y en un lado está un escribiente tomando datos de todo lo que se está hablando ahí. Le dije, ¿le falta algún informe, alguna prueba que tenga que dar? Dijo, no, ya no es necesario porque el juez ya falló en favor de usted. Se le dio, no, quería brincar yo, pero me contuve y digo, ya, yes. Fue un milagro lo que ocurrió. ¿Y sabe qué? No nada más gané el caso, sino que me van a dar dinero. Aleluya. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Se está multiplicando la bendición de Dios. Créele al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el poder para multiplicar bendiciones en su vida? Esos panes, esos peces en manos del Señor son mucho. Cuando tú pones esos panes, esos peces ahí en manos del Señor, Él los multiplica, Él los hace más, Él los lleva hacia todas las necesidades. No tienes que explicarle con detalles al Señor a dónde va cada cosa. El Señor sabe, dice que antes de que abramos nuestra boca, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe a dónde va. No tienes que darle instrucciones, el Señor ya te las ha dado. Te ha dicho que tengas un orden. Te ha dicho que creas, que confíes. Quizá los discípulos dijeron, pero Señor, no sabes sumar, no sabes contar. Multiplicar es agregar, es poner más y más y más.